Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana te agradecemos la demostración de tu bondad mediante aquella provisión oportuna que tú haces diariamente para nosotros. Oh Padre, te alabamos porque fuera de ti no hay otro Dios tan hermoso y único como lo eres tú. Glorioso en tus atributos, en tus acciones y aún más en tus pactos, en el pacto de la promesa. Te suplicamos que hoy hables a nuestros corazones y capacites a tu siervo en su debilidad para que él pueda presentar con claridad esas verdades redentoras que tú revelas en tu palabra a tus hijos. Esto te lo pedimos para la edificación de tu pueblo, para que podamos ser uno en doctrina, en su nombre. Amén. Volvemos nuevamente al tema del pacto y, como resumen, ¿qué es un pacto según las Escrituras? La palabra pacto se usa, como indiqué, 25 veces en el libro de Génesis. Un pacto divino es una garantía, un compromiso divino que consiste de una promesa jurada certificada por un juramento. Esto es vital e importante para poder apreciar la manera en que Dios nos trata a nosotros como seres humanos o como su pueblo. Un pacto divino, ¿qué es? Es un compromiso divino que consiste de una promesa jurada, certificada por un juramento, Lucas 1:72 y Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 20. Así se podrían dar pasajes en Génesis 21, 26, 31, Deuteronomio 4 y el Salmo 89. El doctor Masters tiene razón cuando él dice: los pactos divinos de la Biblia nos capacitan a entender los caminos de Dios con mayor claridad, su plan y su propósito salvador. Ustedes ven que al no prestar atención a esto estamos perdiendo mucha de la enseñanza y aquello que es necesario para poder apreciar, entender el plan de Dios de salvación en Cristo para nosotros, que viene revelado dentro del contexto marco de un pacto. Lamentablemente, muy poco se menciona la palabra pacto. Y cuando se hace, generalmente no se tienen los conceptos claros bíblicos. Si nosotros no entendemos esto, vamos a estar cojos en lo que respecta al conocimiento de la verdad salvadora y redentora de Cristo. Los pactos nos capacitan a entender los caminos de Dios. Todos los tratos de Dios con los hombres se realizan sobre la base de dos pactos. Más o menos ahí fue donde nos quedamos. El pacto de las obras y el pacto de la gracia. El pacto de las obras se caracteriza por el gran mandamiento, así como por la advertencia divina hecha a Adán en el huerto del Edén, el paraíso. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Y debemos ir a este pasaje, debemos leerlo para que veamos la promesa. Recuerden, el pacto es una promesa. En lo que respecta a los pactos divinos, es unilateral. Todas las condiciones las establece Dios, no el hombre. En Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios no quiere hijos ociosos.
holgazanes. No lo llevó al huerto del Edén para que se entregara, como muchos hoy piensan, en el paraíso o del paraíso, como un lugar donde hay un harén de mujeres y, si son muy perversos, de hombres. No, Dios colocó al hombre en aquel lugar para que él cultivara y cuidara el huerto. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, fíjense en la promesa que Dios le da al hombre en el capítulo 3, versículo 22 al 23. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. El hombre pecó, no tomó en cuenta la advertencia divina. Como resultado, pecó. Como resultado, ahora Dios trajo sobre él la sentencia anteriormente declarada: el día que comas de este árbol morirás. Y en ese mismo instante el hombre espiritualmente murió. Y de esa muerte espiritual se desarrolla la muerte física, muerte que termina en una tumba de una manera u otra. Y finalmente, si la persona no muere en Cristo, el infierno, una muerte, la segunda muerte, la muerte eterna. El Señor lo echó del huerto. Dice: cuidado ahora, no vaya a extender su mano y a tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el árbol de la vida. Y teniendo en cuenta la revelación bíblica a través de las edades, que es lo que se llama la teología bíblica, finalmente encontramos en Apocalipsis este árbol nuevamente mencionado. Y el propósito de este árbol, para dar vida al hombre. Muy bien, pues aquí tenemos la promesa. ¿Cuál es? El árbol de la vida representa vida que Dios iba a dar al hombre. ¿Qué estado de vida? Ya estaremos hablando de esto. Es más bien una confirmación de la vida o el estado en que el hombre se encontraba originalmente, un estado de perfecta justicia y santidad y verdadero conocimiento de Dios. Él iba a ser confirmado así para siempre, el árbol de la vida. El árbol de la vida que espera a los creyentes, del cual nosotros comeremos. Aquí tenemos la promesa y también la advertencia divina. Un pacto. Si tú haces esto, tu bendición será esto: vida. Haz y obtendrás vida. Pero Dios le está hablando a un hombre perfecto, a un hombre en su integridad original de justicia. El pacto de las obras en el tiempo de Moisés se caracteriza por la ley. En cambio, el pacto de la gracia fue establecido y administrado por las promesas y las profecías de Cristo. Tenemos dos pactos que corren paralelamente. Pacto de las obras, el pacto de la gracia. En el tiempo de Moisés, el pacto de la gracia se caracteriza por la ley. En cambio, el pacto de la gracia
fue establecido y administrado por las promesas y profecías de Cristo. Génesis 3:15 comienza la revelación de este pacto. Comienza la revelación de este pacto, porque según las Escrituras, este pacto fue establecido en la eternidad antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Cristo es el Cordero inmolado. Cristo es la promesa que se le dio a Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones. El pacto de la gracia habla de las promesas de Dios en Cristo. Sobre estos pactos le recomiendo un artículo escrito por el Dr. Masters titulado El Pacto Paralelo de Dios, el cual uso como guía para desarrollar el tema sobre estos pactos con más amplitud. Esto no significa que yo voy a citar palabra por palabra, aunque en algún momento pueda que lo haga, pero aquí hay mis propios pensamientos y estudios de una vida. Es decir, que lo que yo voy a decirles y enseñarles no es algo que yo lo aprendí ayer. A la misma vez, yo he tenido que madurar en estas cosas y profundizar aún más en estos asuntos, lo cual me lleva a tomar una dirección un poco diferente a la que yo tomé cuando llegué a esta iglesia hace 45 años. Recomiendo un artículo escrito por el Dr. Masters titulado El Pacto Paralelo de Dios. El pacto de las obras fue presentado a la humanidad por primera vez en el huerto del Edén. Allí Dios prometió bendición con la condición que el hombre le obedeciera, Génesis 2, versículos 16 y 17. Aunque la palabra pacto no aparece en estos versículos, si usted toma la definición de la palabra pacto como la Biblia lo define y describe, se dará cuenta que tal promesa, seguida con la bendición de vida eterna, bajo ciertas condiciones, constituye un pacto. En esos versículos implícitamente se promete la vida eterna, confirmación en un estado eterno, una vida santa y justa, vida sin pecado. Esta es una vida íntima de comunión con Dios sin interrupción para siempre. Miren qué bendición Dios le pone en el plato a Adán. Esto era lo que Dios quería. Esto es lo que el pecado y el diablo en esta tierra arruinó. Esto es lo que Dios en Cristo restaura y esto es lo que Dios ha de darnos en la tierra nueva y en los cielos nuevos. ¿Por qué? Porque Dios nunca será frustrado en sus propósitos soberanos. Él es lo que Él dice ser, soberano absoluto de todo. La última palabra no la tendrán todas estas tumbas allá afuera, sino Dios, el Señor Jesucristo, cuando Él venga por su pueblo. Y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, del Omnipotente, y lo que no es se integrará en lo que fue y mejor de lo que fue para siempre. Imagínense que estemos aquí nosotros adorando al Señor ese día. Y el Señor venga con aquellos que en las nubes, los espíritus hechos perfectos. Y esos espíritus vuelvan a integrarse por el poder de Dios a sus cuerpos. Y ustedes de momento oigan, ¿y qué pasa aquí? Y yo tengo que decirle a Andrew, ¿no estás durmiendo? No es que él está durmiendo, estoy diciéndole que
quiero decirle que no es un sueño, es realidad. Levanta las cortinas. Sí, pastor. ¿Y qué es esto? La resurrección. Qué día glorioso. Hermanos, si nos reunimos aquí en el día del Señor para celebrar la resurrección de Cristo, y la resurrección de Cristo representa nuestra resurrección en los cielos nuevos y en la tierra nueva, o antes de establecer tales cosas por el poder de Dios. Cuando haya la resurrección, antes de Dios el Padre, Dios el Hijo, en Cristo, Él restaurará todas las cosas. Pues aquí, hermanos, tenemos una comunión con Dios sin interrupción para siempre. Eso es lo que te espera a ti y para mí. Hermanos, miren, esto es difícil de poder nosotros concebir. Es más, es tan glorioso y va más allá de nuestro alcance que para no llevar a la gente a la especulación y a otras cosas indebidas, se le prohibió al apóstol, segunda a los Corintios capítulo 12, hablar de tal cosa. Cuidado, no juzguemos solamente con lo que está por delante de nosotros. Esto es real, pero esto no es todo lo que hay. Y dice, ¿por qué el Señor, la mente de él, cuando uno le da rienda suelta a la mente, a la especulación, ¿por qué el Señor no nos muestra tal cosa? Porque no estamos preparados espiritualmente para poder manejar y experimentar todas esas cosas. Pero esto es lo que Dios prometió. Dios prometió vida. Vida de paz, de gozo y deleite en la tierra y el goce que Dios da en ese estado de vida. ¿Cómo vemos estas cosas? Hebreos capítulo 11. ¿Cómo Abraham las vio? Por la fe. Aceptamos la palabra de Dios. Por la fe él iba hacia esa ciudad cuyos cimientos no están aquí. Es el cielo y después el cielo en la tierra. Los mansos heredarán la tierra. La tierra restaurada y renovada. Que esto es así se puede ver cuando Dios, por el pecado o desobediencia del hombre, lo remueve del huerto del Edén, el paraíso, para que éste no pueda comer del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículos 22 y 24, como leímos. En lo que yo puedo decirles del conocimiento que el Señor da en su palabra, hasta donde yo tengo luz, este árbol era un árbol literal, real, pero era un árbol no como todo árbol, porque representaba la vida como Dios quería que el hombre la conociera en su propia existencia. Yo lo siento por la hermana Mayra Pérez, sus postres son deliciosos, pero no le gana el árbol de la vida. Dios promete una vida sin la posibilidad de pecar. Un estado en el que Dios confirmaría a Adán y a su posteridad en una vida santa, justa y bendita para siempre, con el conocimiento perfecto de Dios en lo que puede una criatura contener y entender, porque eso tiene límites. Es decir, que en el cielo habrán cosas maravillosas que nunca podremos entender. La gente dice, bueno, si vamos al cielo lo entenderemos todo. ¿Quién le dio eso a usted? ¿Quién puede entender a Dios exhaustivamente sino Dios mismo? ¿No eso es lo que dice el Señor Jesucristo? Él es el que revela al Padre. Y Él conoce al Padre como nadie conoce al Padre. Y el Padre conoce al Hijo como nadie conoce al Hijo. Eso es Biblia.
Ahora bien, el lenguaje que se usa en Génesis 3, 22 y 24 da a entender que Adán no había comido de ese árbol. Dice, versículo 22, entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es decir, en su experiencia ahora Adán conocía el pecado y sus efectos, lo que es la vida sin Dios. Dios conocía esas cosas sin pecado porque Él conoce todas las cosas. Pero no porque Él se contaminó o pecó o pecaría. Imposible. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y a tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese lenguaje en sí nos da a entender que en la providencia de Dios, tú y yo no estábamos allí, pero en la providencia de Dios, Él se ocupó de que Adán no comiera de ese árbol. Y para que no comiera en esa condición ahora caída en que se encontraba, porque no era legítimo para él comer de eso en esa condición de injusticia y pecado, corrupción y muerte, lo saca del huerto. Hermanos, una de las cosas que nos perjudica a nosotros los cristianos es este proceso de victimización que se ha introducido a través de las edades desde el huerto. Yo no fui, fue ella. Yo soy el santito. Yo soy víctima de lo que hizo mi mujer. Me hechizó, me cautivó, me prometió esto, aquello y lo otro. La mujer que tú me diste. Esa victimización que hoy en día se lleva a cabo no comenzó hoy, comenzó hace mucho. Chico, tú pecas, reconócelo. Déjate de cuento de que si mi mamá, que si mi cultura, que si aquel, que si el otro, déjate de cuento. Eso no quiere decir que en alguna forma esto te haya afectado, pero en última instancia a quien Dios hizo responsable no fue a la mujer, ni tampoco a la serpiente. Sí, fueron culpables, pero no como Adán. Adán no dice, Eva, ¿dónde estás? Dice Adán, la cabeza representativa de la raza humana. Romanos capítulo 5, léase todo ese capítulo para que usted se dé cuenta que estos no son cuentos. Esa es la manera en que Dios actúa con toda la humanidad desde el momento en que la creó. Dios dijo, Adán sería el padre de toda la raza. Hay una sola raza, la raza humana. De ahí desciendes tú y yo, bonitos, no bonitos, ojos azules, de piel negra o blanca, o brown, marrón, como tú quieras. Una sola raza humana. El negro es tan inteligente y cuidado a veces más inteligente que tú. Y si tú no tuvieras prejuicio, no tuvieras ningún problema de aceptar tal cosa, porque te has dejado contaminar con los prejuicios y las corrupciones humanas. Esas distinciones que hacemos nosotros, o aquellas cosas que las hacemos por un asunto civil y social que podrían darse y están correctas, esas no son las formas en que Dios trata con el mundo. O tú eres un pecador para el infierno, o tú eres un pecador por la gracia de Dios al cielo. Aquí no hay diferencia. Yo doy gracias a Dios que mi boda era, la boda mía, no, la mía de mi mujer, era Technicolor. Vaya para que usted vea las fotos, si las encuentra. Technicolor. Había allí África, había allí de Haití, había italiano, había americano, había de todas cosas.
¿Cuál es tu problema? Dios no tiene problema. El problema está en el corazón del hombre. Gracias a Dios que nuestra iglesia es Technicolor. El lenguaje que se usa en Génesis 3 da a entender que Adán no había comido de ese árbol. ¿Sabe qué? Esa fue una bendición disfrazada. Dios cerciorándose que sus propósitos en Cristo se cumplieran. ¿No dijo él anteriormente en Génesis 2:15, de la mujer vendrá la salvación? Pues si de la mujer viene la salvación, entonces, ¿cómo es posible que a Adán se le permita comer y se quede en esa condición de ruina? Eso es casi, si no estoy equivocado, un oxímoron. No se le puede permitir al hombre que en esa condición es viva. Una cosa no va con la otra. Dios está tratando con Adán en un contexto de pacto de las obras. No se da cuenta. Eso es lo que está pasando aquí. Tú haces esto, esto te pasa. Tú haces lo otro, aquello otro te pasa. Pacto de las obras. En última instancia, todos nosotros somos salvos por las obras. Pastor, usted se convirtió en católico romano. Jamás en la vida. Sí. No en tus obras, ni en las mías, sino en las obras de Cristo. Las obras de Cristo. Cristo vino a cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir. Eso es la ley a perfección. Y vivió cada día de su vida haciendo buenas obras. Nunca hizo algo que desagradó a Dios. Y lo hizo como el Dios hombre, no porque Él necesitara hacerlo como Dios, porque como Dios Él nunca peca, ni necesita nada, ni ninguna cosa, ni tuyo. Pero, oiga, hay una diferencia. Él voluntariamente y por amor a nosotros se hizo nuestro segundo Adán, el Mesías, cabeza representativa de su pueblo al cual Él iba a salvar por medio de sus obras. Una de ellas, la cima de todas, la cruz del Calvario. ¿A qué se debe la cruz? A que nosotros hemos pecado. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que satisfacer las demandas de la ley de Dios. Tú no puedes, yo no puedo, Adán no puede, su mujer tampoco, tu madre tampoco. ¿Por qué? Por su caída en la transgresión. No pueden obtener vida por sí mismos y no pueden dársela a otros, vida espiritual. Hay que nacer no de la voluntad del hombre, ni por el hombre, sino por Dios, el Espíritu Santo. El árbol no es la fuente que por sí misma produce vida, no se equivoque. La vida que produce este árbol es algo sobrenatural. Es más bien el poder de Dios que ministraría esta vida mediante el árbol, sea simbólicamente, porque cuando nosotros participamos de la cena del Señor, no estamos comiendo en sí vida espiritual, no estamos comiendo a Cristo, pero ese acto de obediencia representa la realidad de que Cristo nos está dando vida. Estamos unidos a Él por la fe. Hay una unión inseparable y espiritual con Él. No es lo que está en la copa, el fruto de la vid. Algunas iglesias usan vino. Es realmente 1 Corintios capítulo 11, eso es lo que había, pero el pan representa. Pero cuando usted por la fe en Cristo obedece a Cristo, recuerda a Cristo, alaba a Cristo, se consagra a Cristo, pide perdón a Cristo por las cosas que usted ha hecho, en esa
situación. Dios se acerca, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. ¿Con qué? Con mayor vida, vida que trae luz. No separe la luz de la vida, es imposible. Esa luz, ese entendimiento del conocimiento de la verdad, sabiamente aplicado, ¿qué es lo que hace? Trae alegría, trae claridad en medio de las tinieblas y de la confusión. Trae ánimo. Cuando usted es culpable y aún más se siente culpable y sabe que es culpable y tiene una conciencia que lo atormenta, porque tiene razón para atormentarlo, usted toma la posición de acá. ¿Cuál es? Se entristece, está agobiado, se deprime. Judas se asesinó. Pero la gracia nos lleva a lo que hizo Pedro. Pedro lloró amargamente, se arrepintió. Y el Señor le dijo: Pedro, tú, el imperfecto, el que no me amas con todo lo que tendrías que amarme, sí el que me negó. Tú, porque mi gracia es más abundante que tu pecado. Pastorea mi rebaño. Si usted está buscando una iglesia donde haya pastor perfecto, esa no es la iglesia de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, basada en la verdad que Él proclamaría infalible acerca de Dios y de su salvación en Cristo. Y por lo que Él proclama, es decir, Pedro, como representante, vocero de los apóstoles y de Cristo como cimiento de la verdad, apóstol de la iglesia. Sobre esa verdad, abrazada, creída y aplicada poderosamente en el corazón por el Espíritu Santo, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, con la garantía y el pasaporte de que vamos a comer del árbol de la vida. No por nuestras obras, sino las obras de Cristo. El pacto de la gracia tiene que ver con haz esto y vivirás, pero el hombre no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ha caído en un estado de corrupción. Y esa corrupción lo controla. Es un ser totalmente depravado. Pero pastor, ¿cómo es posible que me diga a mí que es un ser totalmente depravado? No es tan depravado como podría llegar a ser, pero en el sentido de que el pecado y la esclavitud al pecado y las tinieblas que produce el pecado ha afectado todo el ser del hombre, todas las facultades del hombre, ciertamente el hombre totalmente es un ser depravado. Todo lo que hace es controlado por el pecado. Hay tal cosa como esclavitud al pecado, al diablo y al mundo. Y a raíz de esto, el hombre, por más que trate de ser salvo por sus obras, fracasa. Siempre se queda corto. Y esa era la experiencia amarga, deprimente de Martín Lutero. Él entendía algo, aunque no con toda la claridad que nosotros ahora tenemos, en el pacto de las obras. Yo no he estudiado profundamente a Martín Lutero y no puedo hablar dogmáticamente. Pero él entendía en aquel estado en que estaba antes, ahí sí puedo decir, antes de su conversión, que él tenía que justificarse a sí mismo por medio de las obras, que no era suficiente la fe en Cristo. Lo tenía equivocado.
Martín Lutero, el pacto de la gracia es una cosa y tú no puedes cumplirlo. Tú tienes razón, no te deprimas más. ¿Por qué? Porque paralelo a ese pacto de las obras está el pacto de la gracia. Pacto de la gracia que Dios hizo ¿con quién? No su pueblo, con Cristo. Ahí estaba mi equivocación mayor. Dios hizo un pacto con Cristo. No lo dudes. No lo dudes. No fue directamente con su pueblo cuando hablamos del pacto de la gracia. Está hablando del nuevo pacto, administración del pacto de la gracia. Ok. Ya entraremos ahí. Pero el punto es este, hermano. Esa vida que Adán recibiría y su posteridad, si él hubiera obedecido a Dios, la obtendría, pero una vez pecó, él y su posteridad no tienen derecho a esta vida. Dios lo expulsó del huerto del Edén para que no comiera del árbol de la vida. Una espada que giraba en todas las direcciones guardaba el camino de este árbol. Pero no solamente, hermanos, una espada. El texto dice querubines. Estos son espíritus. En esa estructura angelical de ángeles hay tal cosa como serafines, querubines y ángeles. Buenos, todos ellos confirmados en santidad, no pueden pecar. Pero Dios no confirmó a todos los ángeles. De ahí que el diablo, con aquellos que ahora llaman demonios, le siguieron. Ellos no fueron confirmados, los otros sí. Por eso se habla de ángeles elegidos. Fueron confirmados, los otros no. Y Dios tomó a los querubines para que guardaran ese camino, que el hombre no llegara allí. Donde esté ese árbol, ya no empiece con la especulación. Nosotros llegamos donde la Biblia llega. Ese árbol brotará otra vez en la tierra. Donde Dios lo tiene, a ti no te importa ni a mí tampoco. Por esta misma razón es que el Señor no te lo revela en su palabra. Y yo lo digo así jocosamente, hermanos, porque a veces que en ese sentido, en ese buen humor, que lo vemos en las Escrituras, lo vemos en las Escrituras con Elías, llamen a su Dios. Algo sarcástico, de la mejor manera. Uno se da cuenta de ciertas cosas. Somos humanos. Y estas ilustraciones o comentarios ilustrativos nos ayudan a captar y entender mejor la verdad. Una espada giraba en todas direcciones, guardando el camino a este árbol. ¿Y sabe qué? En cierto sentido simbólico, esta espada y estos querubines continúan guardando el camino hacia la vida, para que tú que no te has arrepentido no comas y nunca comerás. Es imposible que tú y yo entremos en ese camino sin Cristo. Pero gloria a Dios, Cristo, por su muerte, pagó el precio. Y dice que por el nuevo camino inaugurado, ¿por qué? Por la sangre del Cordero. Hebreos. Entonces, la Biblia es una unidad orgánica. Todo está entrelazado y unido. El problema es cuando el hombre, por su pecado, su conveniencia, por lo que quiere alcanzar que Dios no le da y su codicia, comienza a virar las cosas y a tergiversar lo que tan claramente la Biblia dice. Oh, que Dios nos perdone cuando tú y yo hemos hecho tal cosa. Oh, que el Señor nos libre a nosotros de hacer tal cosa. Bueno, hermanos, lo dejo ahí. Créame, tenía mucho y venía, mire, lleno para tirar. Pero el tiempo se fue. Espero que mis estudiantes no me inculpen esta semana y me llamen a capítulo por haberme robado 10 minutos.
Me falta uno, con esto termino. Oremos. Señor, agradecidos estamos porque en Cristo hemos comenzado a comer y a deleitarnos de ese árbol, el árbol de la vida que representaba a Cristo. Oh Dios, te damos gracias por la vida que en Cristo tú nos has dado y cómo Él abrió el camino para que nosotros gustásemos de la vida eterna, simbolizada en aquel árbol. Oh Padre, que comamos y bebamos de la cena del Señor, esperando ese día, cuando ya comeremos contigo en esa cena y también comeremos del fruto de ese árbol. Te pedimos tu bendición en este día, en Cristo. Amén. Amén. Frustrado porque hubiese querido entrar en cosas muy importantes, pero por favor no se vayan pensando que, le voy a dar un anticipado, no se vayan pensando que porque la palabra no está allí, no hay pacto. Sí, en Génesis capítulo 2 se habla del matrimonio. En ningún lugar se habla del matrimonio como pacto. ¿Quiere decir que el matrimonio no es un pacto? Esa es su asignación para la semana entrante. Y quiero evidencia, voy a hacer la pregunta.